Era el presidente que faltaba, Alejandro Toledo. Te contábamos y lo seguimos en vivo aquí el viernes cuando se entregó después de una larguísima disputa judicial en los Estados Unidos porque él tenía un pedido de captura desde hacía años, venía tratando de que la justicia estadounidense lo postergara. Bueno, se quedó sin recursos, se tuvo que entregar y el domingo llegó a Perú, a Lima, y allí fue trasladado al penal de Barbadillo, que es el penal de los presidentes. Y hay que decir que es el que faltaba, porque desde 1990 a esta parte, Perú tuvo 6 presidentes electos en las elecciones. Los 6 pasaron por la cárcel, menos uno que se suicidó antes de pasar por la cárcel, porque Fujimori está preso en el Barbadillo por las violaciones a los derechos humanos que cometió, porque el siguiente, justamente en haber asumido la presidencia después de ganar elecciones, fue el propio Toledo, luego de el interinato de Paniagua, termina ahora en el Barbadillo. ¿Quién vino después de Toledo? Bueno, vino Alan García, que iba a ser arrestado y se suicidó antes de ser arrestado. Después vino Ollanta Humala, que también fue arrestado y estuvo en Barbadillo. Después, ¿quién vino? Bueno, Pedro Pablo Kuczynski, que también pasó por la cárcel por causa de corrupción. Y después fue elegido Pedro Castillo, que también está ahora en Barbadillo por el intento de golpe de Estado. Esto es inédito. Todos los presidentes electos democráticamente en Perú de los últimos 30 años pasaron por la cárcel sin excepción. El caso que nos conmueve ahora es el de Toledo, acusado de haber recibido 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht. Silvana Carrión es procuradora ad hoc de la causa Lavallato en Perú, causa en la cual se enmarca justamente esta acusación contra Alejandro Toledo, y está en comunicación con nosotros. Silvana, ¿cómo le va? La saluda Darío Mirraji. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Por favor, a usted por atendernos. Silvana, ¿qué nos puede contar acerca de primero de lo que se ha podido avanzar en esta investigación hasta este momento, y de lo que puede pasar ahora que ya está el imputado en suelo peruano? Sí, a ver, el señor Alejandro Toledo está acusado a la fecha, o sea, el proceso penal por el cual él ha sido extraditado a nuestro país ya tiene una acusación penal por los delitos de lavado de activos y colusión agravada, que son actos de corrupción. En este caso, lo que se investiga es la concertación y este pacto ilícito clandestino que hizo el señor Alejandro Toledo en el año 2004 con la constructora Odebrecht para que fuese esta beneficiada con el contrato de la carretera interoceánica, que es una carretera importante que une Perú y Brasil. Un contrato de muchos millones de soles además, no vale decir. Entonces, el pacto, según los hechos que se ha podido identificar o develar, fue por aproximadamente 35 millones de dólares que se solicitó de soborno, ¿no?, por parte del expresidente, y que luego, a través de una persona cercana al expresidente Toledo, el señor Joseph Maiman, un empresario conocido en la época, a través de sus empresas y a través de las cuentas de este empresario Maiman, es que se canalizó todo este dinero producto del soborno que entregó la empresa Odebrecht y cuyo destinatario final era el señor Toledo. Todos estos hechos han sido narrados tanto por la empresa Odebrecht, los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht que participaron en este contrato o en este proyecto, así como también por el señor Joseph Maiman. La empresa Odebrecht, como conocemos, se sometió a un proceso de colaboración eficaz dentro de nuestro país, ya tiene una sentencia de colaboración eficaz, ya fue condenada en nuestro país por este hecho, por este caso, y también el señor Joseph Maiman, o sea, el empresario amigo del expresidente de Toledo, también se sometió a colaboración eficaz y también tiene una sentencia por estos hechos, ¿no? Entonces, el caso es un caso bastante sólido en cuanto a prueba, en cuanto a evidencia, en cuanto a ruta del dinero. Es por eso que en los Estados Unidos, cuando se hizo el pedido del proceso de extradición para que el señor Toledo venga a nuestro país a ser juzgado en el Perú, finalmente la justicia de los Estados Unidos determinó que había una causa probable, porque la evidencia que había en su contra era abundante, pero además era una información de calidad la que se había aportado por parte de Perú para lograr que el señor Toledo venga a nuestro país. ¿Y ahora cómo sigue esto? Porque ahora se comenzará la parte formalmente, del juicio. Toledo tendrá la posibilidad de defenderse. ¿Cuáles son un poco los plazos y los próximos pasos?
Sí, el señor Toledo ha tenido una defensa activa, además, independientemente que él haya estado en los Estados Unidos enfrentando este proceso de extradición, tiene desde el inicio de este proceso aquí en Perú un abogado acreditado que ha venido Lógico. litigando intensamente durante todo este tiempo, ¿no? Ahorita el caso se encuentra en una etapa que acá se llama intermedia o control de acusación, ¿no? Donde se discuten varias cuestiones técnicas, procesales, penales, pero es la etapa previa a irnos al juzgamiento. Nosotros estimamos que en este año, ¿no? Hacia quizás agosto, septiembre, nosotros podamos iniciar el juicio oral o la etapa de juzgamiento contra el señor Toledo, pero además en ese caso hay como 30 personas investigadas, acusadas, y son 4 empresas las que se encuentran relacionadas a este proyecto, ¿no? Entonces, en este tiempo, en estos meses, deberíamos terminar esta etapa de control de acusación y luego ya pasar a la etapa de juzgamiento con el señor Toledo aquí en nuestro país. Usted decía, es una causa muy sólida, la verdad que cuando uno habla con distintas personas vinculadas o con conocimiento de la causa, todos coinciden en que es muy sólida. Si usted tuviera que elegir una o dos de las evidencias que considera más fuertes en contra de Toledo, ¿qué elegiría? La declaración de la empresa Odebrecht, documentada además, que da cuenta del dinero que salió de la División de Operaciones Estructuradas. Como sabemos, ellos tenían una división oculta especial para pagar los sobornos a todos los países de la región. Hay esta documentación de la salida de este dinero y también la declaración o el testimonio del señor Joseph Maiman, que fue este empresario israelí, ya fallecido, pero dejó toda la información y se actuaron todas las pruebas dentro del debido proceso, que entregó, además de la información, todas las transferencias que fueron ingresadas a sus cuentas. Entonces el círculo está cerrado, la salida del dinero y la llegada del dinero a través de estas cuentas, que finalmente han sido recogidas aquí en nuestro país a través de un perito contable que ha determinado que efectivamente ha sido aproximadamente 30 millones de dólares las que fueron canalizadas por estas cuentas, por estas empresas, y que finalmente el destinatario final era el señor Toledo. En caso de que fuera encontrado culpable, ¿ustedes van a pedir qué tipo de pena, cuántos años podría pasar en prisión? El señor Toledo ahorita se encuentra acusado ya a una pena privativa de libertad de 20 años, 6 meses. Es lo que la Fiscalía ha solicitado para que pueda ser, para ir a juicio, ¿no? Es lo que la Fiscalía ha pedido para el señor Toledo. Y nosotros hemos solicitado reparación civil, porque nuestra competencia es poder solicitar la reparación civil y resarcimiento de los daños por estos hechos ilícitos, de aproximadamente 1.800 millones de soles para todos los acusados y las empresas, porque aquí en nuestro país la reparación civil se pide a título de solidaridad, ¿no? Para todos hemos solicitado ese monto de dinero. Ahora, el capítulo peruano de Lavallato, repasábamos recién todos los expresidentes que pasaron por la cárcel, muchos de ellos vinculados a la acusación de haber recibido dinero de Odebrecht, y ahí está Kuczynski, está también ahí Humala, estaba también en su momento Alan García. Bueno, ya no está Alan García, pero digo, por ejemplo, en el caso Humala, Kuczynski, ¿qué pasó con las acusaciones que había en su contra? ¿En qué estado quedaron? En el caso del señor Humala, el juicio ya inició. Estamos ahorita en plena actuación del juicio oral, de juzgamiento, estamos en las sesiones de juicio, y está pendiente que se tomen las declaraciones, los testimonios de los señores o los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, ¿no? Pero entonces ese proceso está, él está acusado ahorita a 20 años de pena privativa de libertad, y el juicio está avanzando. Y en el caso del señor Pablo Kuczynski, él está en una etapa previa su proceso está en una etapa previa que se llama etapa de investigación preparatoria, ¿no? Está preparándose todas las evidencias, los medios de prueba para poder presentar la acusación en este momento, ¿no? Pero él está cumpliendo ahorita ya un mandato de comparecencia con restricciones.
Estamos hablando de probablemente la mayor causa de corrupción en la historia peruana, corríjame si me equivoco, pero digo por la magnitud del dinero, de la cantidad de figuras de primer nivel involucradas, digo, todo lo que implica la trama Odebrecht y el caso Lavallato. ¿Están todas las personas acusadas o que participaron acusadas o cree que todavía hay gente que tuvo participación y no se ha podido probar y no, lo suficiente esa participación como para acusarlos, pero que por ahí en el futuro pueda surgir nueva información? Sí, definitivamente la trama Lavallato, la operación Lavallato aquí en el Perú también ha sido una trama de corrupción, de mega corrupción, ¿verdad? Vinculado a proyectos de gran infraestructura en nuestro país y donde han estado involucrados funcionarios públicos de alto perfil como expresidentes, como lo que hemos visto, ministros, viceministros y empresarios además de gran poder aquí en el Perú, empresas nacionales importantes. Y bueno, ya conocemos que también ha estado Odebrecht, pero también otras empresas brasileras que están dentro de los procesos nuestros, ¿no? Este es el caso de corrupción más grande luego del que conocimos lamentablemente también en nuestro país de la época Fujimori-Montesinos, que también fue un caso de corrupción sonado, pero digamos con características distintas. Este es un caso de corrupción de montos dinerarios comprometidos más altos, y además vinculados a proyectos de inversión pública que daban servicios públicos a los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que eso lo hace un poquito más, hace más grave, digamos, todos esos hechos de corrupción cometidos tanto por los funcionarios públicos como por hasta que por los funcionarios públicos y por los funcionarios de gran nivel, ¿no? Los empresarios de gran nivel o de adquisición, de poder adquisitivo en nuestro país. Sin embargo, sí consideramos que hay personas que todavía pueden ser identificadas, ¿no? Y que podrían haber participado en estos hechos de corrupción, incluso proyectos que todavía no conocemos que han estado bajo este esquema de corrupción de la operación Lavallato, que estamos casualmente en ese trabajo y en esa búsqueda de cruce de información. Ahora, lo otro que también tenemos acá es que necesitamos que el Poder Judicial, ¿no? En el Perú tenemos una fiscalía especializada en los casos Lavallato, tenemos una procuraduría ad hoc, que en este caso lidero yo, especializada en el caso Lavallato, pero el Poder Judicial no tiene jueces dedicados a dedicación exclusiva, valga la redundancia en este caso. Eso hace que los procesos demoren un poco más porque ahorita todos están entrando bajo la administración del Poder Judicial. Y en algunos casos, lamentablemente, hay algunos investigados que han sido excluidos de los procesos por el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la carretera interoceánica, hay un abogado de un estudio importante aquí en nuestro país que emitió un informe legal para la concesión de este proyecto de la carretera interoceánica por el cual el señor Toledo ha sido extraditado. Sin embargo, la Corte Suprema decidió excluirlo, ¿no? Por cuestiones técnicas, decidió excluirlo de esta investigación. Entonces, son todas esas cuestiones con las cuales nosotros tenemos que lidiar, litigar, definitivamente, como me imagino que en la mayoría de países donde se presenta la trama Lavallato, las defensas, ¿no? De los investigados o de los acusados son defensas de estudios de abogados, probablemente lo más importantes en el medio, ¿no? Eso también sucede aquí en nuestro país. Los estudios de abogados más importantes del país son son nuestras contrapartes, ¿no? Y hay mucho interés, digamos, mucha influencia, ¿no? Entonces, son cuestiones con las cuales también nosotros tenemos que lidiar permanentemente. Le quiero preguntar por una figura que ha sido clave en esta causa, tanto en Perú como en Brasil, que es la del imputado colaborador, o lo que se conoce también como delación premiada, que es algo relativamente nuevo en la justicia latinoamericana, y que también ha suscitado muchos cuestionamientos, muchos políticos, dirigentes que han sido acusados por esta vía, dicen, bueno, que esta es una herramienta en realidad que se usa para ensuciarlos, para perseguirlos políticamente. ¿Qué balance hace, transcurridos ya algunos años de su aplicación, de lo que es esta figura, de los éxitos, de también si cree que ha habido en algunos casos abusos? A ver, la colaboración eficaz o la delación premiada, que es parte de la justicia premial penal, ¿no? Que nosotros tenemos, es una institución que existe ya desde hace algunos años en lo que conocemos el derecho penal. Sin embargo, claro, ha sido utilizada más
en las personas naturales, ¿no? En la época de Fujimori y Montesinos, aquí, por ejemplo, que estaba hablando de los años 2000 a 2010, hubieron varias personas que se acogieron a la colaboración eficaz, personas naturales. Lo nuevo de esta época, digamos, con este esquema de corrupción transnacional o de esta criminalidad económica transnacional, es que son empresas las que se están sometiendo a esta figura de la delación premiada o la colaboración eficaz. Hay que decir también que no todos los países en la región tienen una legislación o una normativa, ¿no?, que acoge esta figura de la colaboración eficaz de empresas, ¿no? En Brasil, por ejemplo, lo que tienen es una delación premiada para empresas, pero más desde el punto de vista civil administrativo, pero no desde el punto de vista penal, porque no tienen responsabilidad penal de personas jurídicas, que ese es un punto importante también que los países han comenzado a introducir en sus legislaciones. En Perú, nosotros en el año 2018 se creó o se aprobó la legislación sobre colaboración eficaz de empresas, porque nosotros teníamos la colaboración eficaz de personas naturales, pero ahora tenemos la colaboración eficaz de empresas para imputarlas a título, digamos, de responsabilidad penal. Eso ha sido importante sin duda alguna. O sea, en el balance yo le podría decir que ha sido importante para las investigaciones, porque en estos casos de corrupción, en estos casos donde los pactos son ocultos, subrepticios, clandestinos, esta concertación de sobornos en las cuales es necesario o es importante tener la versión de una de las partes que participó en estos hechos de corrupción, sin esa información así tan precisa, no se hubiera podido avanzar en las investigaciones de una manera contundente. Podríamos tener indicios, podría construirse, sí, a título de indicios y podría avanzarse, pero de una manera así de contundente como lo que tenemos, por ejemplo, en el esquema de Odebrecht, como una división de operaciones estructuradas, que si ellos no nos entregan sus planillas para saber a qué codinome pertenece tal persona o tal funcionario público, entonces hubiera sido muy difícil que nosotros podamos juzgar a las personas correctas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, en el balance es una figura que ayuda a la desarticulación de organizaciones criminales de trascendencia, digamos, que trasciende fronteras, ¿no? Sobre todo en este caso que estamos conversando del esquema Lava Jato. Clarísimo. Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato en Perú. Muchísimas gracias por este tiempo con Dinews. Muchas gracias.